Subida de sueldos a los funcionarios. Muy buenas gente, en el vídeo de hoy os voy a comentar la subida de sueldos de los funcionarios por parte de nuestro querido gobierno. Digo querido, pero todo el mundo sabe que es sarcasmo. Pues bien, con la que está cayendo que tenemos la deuda pública por las nubes, el déficit que lógicamente también disparado. Tenemos una crisis sanitaria entre manos y yo creo que el peor gobierno que hemos tenido en la democracia. Pues, ¿qué es la nueva medida? ¿Qué es eso nuevo que quieren aplicar ahora? Subir el salario a los funcionarios. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un 0,9%. Y tú pensarás, joder Javi, un 0,9, pensaba que me ibas a hablar de un 10. Eso es una miseria, eso me da igual. Bueno, aquí cada gota cuenta, como en el anuncio de Fairy. Y cuenta porque es que estamos prácticamente en quiebra. Entonces, cada euro que nos podamos ahorrar, encima con la que está cayendo y con la que va a seguir cayendo el año que viene, porque la vacuna todavía faltan bastantes meses para que venga, y luego hay que pagarla, mejor si empezamos a ahorrar un poco. Pues no, este gobierno quiere hacer todo lo contrario y por tanto quiere subirles el sueldo un 0,9%. Y puede ser que si tú eres funcionario, estés viendo este vídeo y estés de acuerdo en que hay que subir el salario de los funcionarios. Puede ser, pero es que déjame al menos decirte un par de cosas. Aunque no te convenzca, por lo menos escúchame. Primero de todo, el gobierno alega que la subida a los funcionarios lo hace porque ayudaría a mejorar el consumo interno. Y sí, eso es cierto. Si a cualquiera de nosotros nos aumentan el salario, al final eso hace que nosotros aumentemos nuestro consumo, nos demos pequeños caprichos y demás. Pero esa teoría no aplica tan bien como se piensa este gobierno. No porque tú le subas a una persona 10 euros más su salario, esa persona va a gastar 10 euros más. No, esa persona gastará un porcentaje de eso. Es decir, que si tú subes un 0,9% el salario de los funcionarios, ni mucho menos vas a recaudar un 0,9% más o vas a hacer que la economía crezca un 0,9% más. Ni muchísimo menos, porque aparte, tened en cuenta que en España hay 40 millones de personas más o menos, y funcionarios o empleados públicos hay unos 3,5 millones. Por lo tanto, las cuentas no cuadran. Esto no es la panacea. Entonces, ¿cuál es el motivo oculto o el verdadero motivo que ha llevado al gobierno a subir el salario a los funcionarios? Muy simple. Aumentar la red clientelar. Y sí, repito, puede ser que tú estés contento con que te van a subir el sueldo porque eres funcionario o un empleado público, pero que sepas que te lo suben no por el consumo interno ni nada de esas gilipolleces. Te lo suben para que tú le sigas votando. Te lo están subiendo para que tú en las próximas elecciones les permitas mantenerse en el poder durante 4 años más y la sigan cagando durante 4 años más. Simplemente eso, están comprando tu voto. Pero si este argumento no te ha convencido, tranquilo que tengo bastantes más. ¿Qué es lo que sucede cuando en España o en otro país del mundo se sube descaradamente el salario de los empleados públicos? Que no digo yo que no lo merezcan, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estás haciendo dos Españas, los que son funcionarios y los que no lo son. Los que son funcionarios, 3,5 millones de personas vivirán bien, de forma cómoda, un sueldo fijo, cada vez cobran más y dinero asegurado. Pero ¿qué pasa con los otros 20 millones de personas que trabajan en el sector privado o son autónomos o empresarios? Que les vas a hundir. Les vas a hundir en la miseria porque el dinero de los funcionarios viene a través de impuestos. ¿Y quién genera esa riqueza extra? Los que trabajan en el sector privado. Por lo tanto, sí, estás haciendo que 3,5 millones de personas ganen más, tengan una mejor vida, pero a cambio de que 18 millones o 17, no me acuerdo ahora mismo exactamente el número, vivan peor. Entonces, ¿cómo vemos esto? Pues hombre, yo lo veo mal. ¿Qué queréis que os diga? Pero ¿sabéis qué es lo peor de todo? No es nada de esto que os estoy contando. Lo peor es que hay avisos desde Europa y desde el Banco de España diciendo que no se tiene que hacer eso. Porque como yo os estoy contando, eso es algo malo. Porque si tú ahora subes el salario de los funcionarios teniendo un déficit por las nubes, imaginaos lo que pasa. ¿Qué es lo que pasó en la crisis anterior cuando con Zapatero se aplicaron todas estas medidas que nunca se habían visto en la democracia? ¿Qué es lo que sucedió? Pues teníamos una crisis de ladrillo brutal. Habíamos perdido ingresos porque había más gente en el paro. ¿Y qué es lo que hizo Zapatero, el listo de él? Vamos a aumentar el gasto, porque con esas medidas tan bonitas que siempre han funcionado históricamente, fijo que España recupera y que ese dinero extra que se da a los funcionarios, empleados públicos o nuevos empleos públicos sirve para reactivar la economía. Y yo os invito a que si alguno de vosotros encuentra un caso de esos que haya funcionado, pero que se haya aplicado de verdad, que haya funcionado, por favor que me lo ponga en los comentarios, porque le regalo 100 euros.
Así de simple. ¿Por qué? Porque eso no funciona en el mundo real. Porque eso no funciona. Aquí hay una cosa que se llama el método científico que permite ver si algo funciona o no y permite también comprobar cómo ha funcionado históricamente. Históricamente ese tipo de medidas keynesianas no funcionan. Y hacen todo lo contrario. Y en España se vio. No nos tenemos que poner que si Singapur, que si no sé qué, que si no sé qué país. No. En España, en 2008, que todo el mundo lo tiene reciente, vimos lo que pasó, que teníamos un déficit, creo que era en torno al 40-50% antes de la crisis con Zapatero y lo dejó en un 90%. ¿Qué va a pasar ahora si ya tenemos un 100, un 110? ¿Lo vamos a dejar un 140, un 150? Otro argumento que da mucha gente es que, claro, los funcionarios en los últimos años han perdido poder adquisitivo respecto a la inflación, no se les ha subido el sueldo lo que se les venía subiendo, respecto a la crisis anterior, pues que perdieron poder adquisitivo y todo esto. Y yo aquí os respondo. ¿Y qué ha sucedido con el resto de personas que no son empleados públicos? ¿Les ha ido mejor? No, les ha ido exactamente igual. ¿Qué ha sucedido con los autónomos? ¿Qué ha sucedido con los empresarios? Les ha ido exactamente igual que a los empleados públicos. ¿Por qué? Porque el problema que tiene España es que llegamos al culmen de nuestra economía en el año 2008. Y ojalá me equivoque, pero España se va a plantar en 5 o 6 millones de parados y se va a ir a la quiebra no sé cuándo, sé que tarde o temprano va a pasar, y nunca volveremos a ver un año como el 2007 y 2008. Nunca. Va a pasar como Argentina, que lleva 10 años caminando hacia atrás. A ver si Milei en Argentina hace algo y cambia esa tendencia. Y si queréis saber un poco más de esto, tranquilos porque se viene un vídeo próximamente, no sé cuándo, pero se vendrá, en el que os voy a hablar en detalle con gráficas y todo sobre el sueldo de los funcionarios públicos, lo que nos cuestan y demás, y las condiciones que también tienen. Y por cierto, hay que recordar que los salarios de los empleados públicos son bastante más altos, creo que era un 50 o un 60% más alto, hablo de memoria, ¿vale? No me acuerdo, que los del sector privado. Y sí, tú aquí empezarás a decirme que puede ser porque los del sector público tienen mejores condiciones y el Estado tiene que ponerse ahí, que es el sector privado el que tiene que intentar igualar eso, no al revés, y yo, muy bonito, todo lo que tú quieras, pero estás haciendo que 3,5 millones de personas vivan bien a costa del resto. Y no hay más. Por no hablar de que en general los empleados públicos y el funcionariado funcionan de una forma pésima al no haber competencia. Esto mucho lo digo, por supuesto, en base a mi experiencia personal, pero es que ante todas las administraciones públicas que he ido, sanidad, trámites, universidad, todo, te das cuenta cómo eso, comparándolo con lo privado, funciona lo privado muchísimo mejor. Es más eficiente porque hay competencia. Porque tú llegas a lo público y ves que a las 2, cuando tiene que chapar todo, 10, 15 minutos, 20 minutos antes de esa hora, la gente que tendría que estar en su puesto de trabajo ya se ha ido. Y sí, muchos diréis, Javi, pero es que eso no es todo, hay empleados públicos que trabajan tal, y yo, sí, correcto, los hay. Pero por suerte o por desgracia, un ente privado siempre va a ser más eficiente y más competente que un ente público en general. Y aquí en España se ve eso claramente. Entonces, como digo siempre, para resumir, ¿qué es lo que va a hacer esta subida de sueldo a los funcionarios? Lo que va a hacer es que en el corto plazo los funcionarios ganen más, pero a costa del resto de trabajadores del sector privado que van a tener que pagar más impuestos. Pero eso sí, tranquilos, señores funcionarios, tranquila toda la persona que esté en el ente público, que os tardará más en afectar la crisis y os tardará más en afectar la medio quiebra que ya tiene España, por supuesto, pero que también os va a tocar. Y también se va a reducir muy probablemente, después de este gobierno socialista, el número de plazas, vuestras condiciones y todo, porque son insostenibles. Y son insostenibles por el gobierno que habéis votado y por el gobierno al que habéis dejado que os compre vuestro voto. No me quiero esperar mucho más, lo único que te pido es que te suscribas, como siempre, que este tipo de vídeos requieren cierto trabajo, y que me comentes aquí abajo lo que te ha parecido, si piensas lo mismo que yo, si crees que habría que subir ese salario, o si crees como yo que no. E incluso que habría que bajárselo, que yo tendería más a bajárselo, a que hubiese competencia real con el sector privado y a eliminar un montón de beneficios que tienen, como es, por ejemplo, que entres en trabajo de funcionario y hagas lo que hagas, quítate las bragas. Es decir, que te quedes en ese sillón, hagas lo que hagas. Eso es una vergüenza. Y muchas veces cuando nos comparamos con otros países de Europa que tienen muchos funcionarios, del norte de Europa estoy hablando, países que siempre nos llenamos la boca al hablar de ellos, no nos damos cuenta que son países en los que sí, tienen muchos empleados públicos, pero no funcionan ni mucho menos como funcionan en España. Allí un empleado público se le puede echar igual de fácil que en una empresa privada. Aquí un empleado público, en el momento que se ha sacado las oposiciones, se acabó, va a morir en el sitio. Haga lo que haga, no le van a echar. Y eso en otros países no pasa. Y así muchas cosas. Así que eso, coméntame todo esto, suscríbete, dale a like y comparte este vídeo a gente que conozcas. Dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós.